En este video vamos a resolver este ejercicio que nos dice una vía de ferrocarril cruza una carretera bajo un ángulo de 60 grados. Hay un cruce y una locomotora que está sobre el ferrocarril, dice que está a 160 metros del cruce y nos da su velocidad que se aleja del cruce a 100 kilómetros por hora. En la carretera hay un automóvil que igual está a una distancia de 160 metros y este se acerca al cruce a 50 kilómetros por hora. La pregunta nos dice a qué razón varía la distancia entre ellos, ¿no? Para entender este problema vamos a hacer un gráfico de este problema. Aquí tenemos la carretera y aquí abajo el cruce con el ferrocarril, la vía de ferrocarril a 60 grados. Lo vamos a dibujar aquí el ángulo y tenemos entre la carretera y el ferrocarril 60 grados. El automóvil está a 160 metros y igual el ferrocarril está a 160 metros del cruce. Y ahora, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, obviamente nos dice la pregunta que tenemos que encontrar la razón en que varía la distancia entre ellos. ¿Cuál es la distancia entre ellos? Bueno, pues es esta. Bien, la distancia en línea recta que está aquí el automóvil y aquí está la locomotora, ¿no? Entonces esta distancia es lo que tenemos que hallar, cómo va variando respecto al tiempo, ¿no? Igual es una velocidad en que cambia la distancia respecto al tiempo. Bueno, para resolver este ejercicio ya lo tenemos aquí, ¿no? Pueden ver ustedes que podemos formar aquí un triángulo. Lo vamos a ver ahora con más detalle, simplificando el gráfico. Aquí lo hemos hecho con mucho detalle y podemos tal vez no ver alguna relación o no podemos plantearlo bien, así que lo vamos a simplificar aún más este gráfico. Ya, muy bien, simplificando aquí el gráfico tenemos lo siguiente. Ese de aquí arriba va a ser la carretera y ahí está, ¿no? Un automóvil que lo estamos graficando solo con un punto. Y aquí la vía de ferrocarril y aquí lo estamos dibujando la locomotora igual con un punto. Las velocidades están acá y están acá, ¿no? La distancia que separa ambos lo vamos a llamar R. Y obviamente aquí está la carretera con la vía de ferrocarril están formando un ángulo de 60 grados. Entonces, a base de esto vamos a plantear el problema y los pasos que tenemos que seguir para resolverlo. Para empezar, ¿qué va a pasar cuando se mueva? El automóvil se está moviendo, dice, se está acercando al cruce. Entonces, dentro de un instante de tiempo t, el automóvil va a estar en este punto, ¿no? Está avanzando a una velocidad, en un instante de tiempo t, el automóvil va a avanzar hasta acá. Y en ese mismo instante, la locomotora va a avanzar hasta acá, ¿no? Entonces van a ser las nuevas posiciones. ¿Y cuál va a ser la distancia que va a recorrer esto? Bueno, nosotros lo vamos a llamar esta distancia, que es desde acá hasta ahí. Lo vamos a denominar con una variable, que lo vamos a llamar en este caso x. Y para la locomotora, que es desde aquí, desde su posición inicial hasta pasado un tiempo t, vamos a llamarle igual una distancia, no la variable x, porque es diferente esto. Entonces lo vamos a llamar la variable y, ¿no? X y y son distancias. Muy bien, tenemos aquí ya la variable x y la variable y. Ahora, ¿cuál va a ser la distancia entre el automóvil y la locomotora en este instante de tiempo t? Bueno, pues ya no va a ser esta, sino lo podemos igual graficar con r, pero de esta forma, ¿no? De esa forma, aquí ya tenemos la nueva distancia r, donde sus lados ya no son 160, sino sería todo lo que hay de acá hasta acá. En este caso sería 160 menos x. La distancia que hay desde este punto hasta aquí, hasta el final, resolviendo esto, sería hasta aquí, desde el punto inicial hasta el final, hay 160. Desde aquí hasta aquí es una distancia x, entonces la distancia que tenemos acá es 160 menos x. Y listo. Ahora bien, esta distancia de acá, ¿cuánto va a ser? No va a ser solo 160, ¿no? Le vamos a aumentar algo, le vamos a aumentar y. Como le estamos aumentando y, la nueva distancia sería 160 más y. Y listo, ahí está. Muy bien. Ahora bien,
como les he dicho antes, esto lo podemos poner en un triángulo. A ver, lo pondremos de una forma más clara. Y ahí está. Lo que está con resaltado es el triángulo que vamos a formar ahora. A partir de eso vamos a hallar la relación, cómo vamos a hallar R en función a estos, ¿no? Que tenemos acá 160 menos X y aquí 160 más Y. Y vamos a hallar la razón de cambio de eso. Entonces aquí ya tenemos este triángulo, lo vamos a aislar, lo vamos a llevar acá. Y aquí está, este es el triángulo del que vamos a sacar cómo hallar la distancia entre el automóvil y la locomotora. La distancia que tenemos que hallar es esta, que le hemos denominado R. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de la ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Bueno, lo haremos acá. La ley de cosenos nos dice eso, ¿no? Tenemos que tener un ángulo acá y el que está al frente es lo que vamos a hallar, ¿no? En este caso, R al cuadrado lo ponemos y nos dice, va a ser igual, primero los dos lados que no estamos tomando en cuenta, al cuadrado, igual, ¿no? Más los dos lados y los dos están elevados al cuadrado y los sumamos. Muy bien, un lado es 160 menos X. Y el otro lado es 160 más Y. Listo. Y nos sigue diciendo, ¿no ves? Menos, la suma menos dos veces, nuevamente, los ángulos, los lados que tenemos multiplicados, ¿no? Los lados que no estamos tomando en cuenta lo multiplicamos entre sí, es decir, los lados de 160 menos X y 160 más Y multiplicados, ¿no? Y por último le multiplicamos el coseno del ángulo. Es decir, aquí está R, lo que está al frente es el coseno de 60 grados y listo. Y hemos armado cómo hallar la distancia R, ¿no? En este caso es R cuadrado. Pero ahora fíjense, si es que nosotros lo derivamos, respecto a qué variable tenemos que derivarlo. Fijémonos un poco en la pregunta. Nos dice a qué razón varía la distancia entre ellos, ¿no? La distancia va a variar de acuerdo pase el tiempo, ¿no? Si es que pasa aquí un segundo, va a variar. El automóvil va a recorrer cierto tramo, como lo hemos graficado acá, y la locomotora igual. Entonces, en un tiempo t, ahí nos dice la respuesta. Tenemos que derivarlo respecto al tiempo, ¿no? Pero aquí ya tenemos x y aquí tenemos y. Tenemos que encontrar la forma de volver eso en una variable, en la variable t, en variable en función del tiempo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? A través de sus velocidades. Ustedes noten aquí antes de que no hay una semejanza en unidades. Aquí está kilómetros sobre hora y aquí hay metros, ¿no? Kilómetros, metros. Eso puede llegar a afectar. Es mejor trabajar en las mismas unidades, pero nosotros todavía no lo vamos a convertir. Vamos a trabajar algebraicamente con BL y B sub A. Y luego, si es que lo necesitan, vamos a hacer el cambio de unidades. Muy bien, entonces tenemos que recordar que la velocidad es igual a ¿cuánto es la velocidad? Bueno, es la distancia que avanza en un determinado tiempo, ¿no ve? En este caso, viendo del gráfico, en un tiempo t, eso es importante, avanza. El automóvil, ¿cuánto avanza? Una distancia x, ¿no ve? Desde el punto inicial hasta este punto que lo estamos marcando, una distancia x. Ponemos la distancia x y lo dividimos respecto a ese tiempo. Ahora, la velocidad de la locomotora, ¿cuánto es? Bueno, igual es un cociente de la distancia que avanza respecto al tiempo, ¿no? Aquí tenemos el tiempo t y en ese tiempo t avanza una distancia y. Muy bien, entonces tenemos y sobre t. Ahora despejaremos lo que necesitamos. Miren en la ecuación que hemos sacado de la ley de cosenos, que lo vamos a llamar 1, ahí hay x y hay y, ¿no? Y a partir de aquí lo podemos despejar x va a ser igual a BA por el tiempo, y Y va a ser igual a BL por el tiempo. Listo. Entonces, vamos a reemplazar esos dos valores que hemos hallado de sus velocidades aquí, en la
ecuación del que hemos sacado con la ley de cosenos. Para empezar, ¿cuánto es el coseno de 60 grados? Pues es un medio, ¿no? Entonces eso más lo vamos a reemplazar a continuación. Reemplazamos, donde vemos X va a ser velocidad del automóvil por el tiempo. Aquí hay una X, entonces lo reemplazamos. Aquí hay otra X y lo reemplazamos. Y es la velocidad de la locomotora por el tiempo. Entonces reemplazamos donde hay Y. Coseno de 60 grados hemos dicho que es un medio. Entonces coseno de 60 es igual a un medio. Y aquí se simplifica el 2 que está ahí dividiendo con este 2. Y lo que nos queda ahora es derivarlo, ¿no? Tenemos que encontrar la respuesta que tenemos que hallar es cuánto va a ser la derivada de R respecto al tiempo. R es la distancia que separa el automóvil y la locomotora. Con eso vamos a encontrar la respuesta y esto tiene que estar igual a un valor, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hallar. Muy bien, prácticamente esto ya está preparado. Aquí podemos derivar R al cuadrado, lo cual nos va a dar una respuesta. Y luego podemos seguir haciendo, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a derivar ya directamente. Entonces, a toda la ecuación que tenemos de R al cuadrado, lo vamos a derivar. Ahora sí, como ya hay solo una variable, lo vamos a derivar respecto del tiempo t. Entonces, hallamos la derivada de R al cuadrado. Su exponente baja, restamos en 1, su R al cuadrado, su exponente lo restamos en 1, 2 menos 1 es 1, solo nos quedaría R. Regla de la cadena nos dice que tenemos que derivar R más, ¿no? Entonces la derivada de R, simplemente lo anotamos, derivada de R respecto de t. Y este de acá es lo que tenemos que despejar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora sí, derivamos este de acá. Su exponente está elevado al cuadrado, S baja. Restamos en 1, solo nos quedaría esto. Pero no queda ahí, tenemos que hacer por regla de la cadena y derivamos, ¿no ven? Lo que está aquí adentro. Derivada de 160 es 0, y la derivada de menos b sub a por tiempo. El tiempo está elevado la derivada del tiempo respecto al tiempo va a ser 1. Lo único que nos quedaría aquí es la velocidad del automóvil. Muy bien, sumamos. Más, y ahora sí, seguimos derivando y nos toca este de acá. Entonces, su derivada, ¿cuál es? Es un exponente, baja aquí a multiplicar, 2. Restamos en 1, 2 menos 1 es 1, entonces solo le multiplicamos por este factor, ¿no? Es con exponente de 2 menos 1, que sería 1, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, aquí, ya, derivamos ahora lo que está acá adentro. La derivada de 160 es 0, la derivada de t respecto de t va a ser 1, 1, entonces, multiplicado por la velocidad de la locomotora, solo nos queda b sub l. Ahora derivamos esto de acá. En primer lugar, el signo es negativo y lo vamos a poner entre corchetes para evitar tal vez alguna equivocación con los signos. Y aquí tenemos 160 menos velocidad de a t, ¿no? La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Ya, entonces derivamos esto. La derivada de 160 menos a. ¿Cuánto es? 160 menos ba por t. Derivamos. La derivada de 160 es 0 y la derivada de menos ba por t, la derivada de t respecto de t es 1 multiplicado por menos ba, solo nos queda velocidad sub a. Y le multiplicamos el segundo sin derivarlo, y que está acá. Listo, sumamos. Ahora sí, el primero sin derivar por el segundo ya derivado. En este caso, fácilmente ya sabemos que la derivada de 160 es 0, y de todo esto solo nos va a quedar que la derivada es b sub l. Listo, porque la derivada de t respecto de t es 1. Muy bien, sigamos haciendo. Vamos a simplificar un poco más. Ya bueno, no hay mucho que hacer, simplemente vamos a hacer aquí lo que es el signo. Aquí sería menos b por todo esto y aquí más todo esto. Vamos a distribuirlo, el signo en menos que está antes del corchete, menos por menos es más, y más por menos aquí va a ser menos.
Y listo, ya tenemos aquí lo que es esto. Ahora bien, aquí si ustedes se darán cuenta, lo que tenemos que hallar nosotros es la diferencial de R respecto del tiempo, la derivada de la distancia entre la locomotora y el automóvil respecto al tiempo. Con eso vamos a hallar esas razones de cambio. Muy bien, pero ustedes verán que aquí, al despejarlo, este 2R va a pasar acá a dividir, ¿no? Entonces, con esta fórmula, ya nosotros podemos conocer cómo va a ir variando esta velocidad de cambio respecto al tiempo, ¿no? Podemos aquí reemplazar valores del tiempo y nos va a ir dando. Pero aquí tenemos R. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues tenemos que sacar de aquí, de la ecuación que tenemos al inicio, que nos da R al cuadrado igual a todo esto. ¿A cuánto va a ser esto si es que despejamos R y lo reemplazamos aquí? Va a ser, ¿no?, la raíz de todo esto. Entonces vamos a reemplazar aquí. R va a ser la raíz, si es que despejamos de acá y lo ponemos acá. Aquí está la raíz, ¿no?, de todo esto. Es decir, va a ser la raíz de ahí, de eso. Muy bien. Ya miren, con esta, como lo hemos reemplazado, aquí tenemos 2R. R lo hemos reemplazado usando la fórmula que tenemos para hallar la distancia de R al cuadrado igual a todo esto. Despejando solo R, aquí pasaría una raíz, R sería igual a la raíz de todo esto, ¿no? Entonces ahí lo hemos reemplazado y ya tenemos esta nueva fórmula. Ahora sí, esa es una fórmula generalizada, nosotros podemos darnos ahí cualquier valor de t y nos va a salir, ¿no? Obviamente, como les he mencionado, la velocidad está en kilómetros por hora, ¿no? Para que funcione esto, las velocidades tienen que estar en metros, sobre hora, si es que así se puede transformar, ¿no? Siendo la misma unidad de longitud, el metro. Pero en este caso no va a ser necesario y van a ver por qué. ¿Qué nos dice? Necesitamos un instante de tiempo para hallar la razón de cambio. Aquí no nos especifica nada en concreto, nos dice solo a qué razón varía la distancia entre ellos, así que vamos a asumir que el tiempo en que vamos a hallar esa razón de cambio va a ser en t igual a 0. Ponemos en t igual a 0, es decir, en el instante inicial vamos a ver cuánto está variando la velocidad entre ellos. Muy bien, entonces reemplazamos la nueva lo nuevo que vamos a hacer va a ser a todo este diferencial de t, lo vamos a evaluar en t igual a 0. Muy bien, en t igual a 0. Entonces donde veamos t, lo ponemos el 0. La velocidad de A por el tiempo, velocidad de A por la velocidad del automóvil por 0 va a seguir siendo 0, ¿no? 0. Aquí el tiempo está 0, es 0, va a ser 0, ¿no ve? Por la velocidad de la locomotora, 0. Aquí está otra vez, tiempo es igual a 0 por la velocidad de la locomotora igual 0. Y aquí la velocidad del automóvil por el tiempo igual a 0, 0. Y nuevamente aquí abajo en el denominador igual, donde veamos t lo ponemos 0 y como está multiplicando por algo, todo eso se vuelve 0, ¿no? Y listo, ya tenemos ahí. Vamos a simplificarlo un poco más para ver qué podemos hacer. En primer lugar, estos ceros se van, ya está, prácticamente estamos sumando nada o restando nada, entonces no afecta absolutamente nada. Y ahí estamos, ¿no? Ya. Muy bien, aquí ya tenemos algo más que podemos simplificar. Este 160 por 160, aquí sería 160 al cuadrado, ¿no? Multiplicando este por este. Y listo. Miren, este 160 se simplifica o se anula se cancela con este otro. Y listo, ya tenemos ahí algo mejor. Más simplificado. Vamos a trabajar un poco con los signos. Este menos va a pasar aquí a multiplicar. Menos por más va a ser menos, ¿no? Más, menos, todo está bien. Este 160 ya se han ido. Y 160, raíz de 160 al cuadrado, simplemente es 160, ¿no? Y listo, ya tenemos esto de acá. Esto de acá, como se van, solo nos quedaría aquí 160. Y miren, ya tenemos esto de acá. Ahora bien, ¿qué factor en común tenemos? Tenemos en todos 160. Entonces podemos factorizar o simplemente ya lo podemos simplificar Este 160, como aquí hay en todos 160, lo podemos simplificar, ¿no? El proceso largo sería factorizarlo y simplificarlo luego, pero nos vamos a ahorrar un poco eso de ese paso.
Y listo, ya tenemos todo eso. Y ya podemos de una vez hallar algo más simplificado aún, que sería lo siguiente. En primer lugar, aquí nos quedaría 2 veces la velocidad del automóvil y aquí 2 veces la velocidad de la locomotora, aquí una vez la velocidad del automóvil y aquí menos la velocidad de la locomotora. Y listo, lo podemos seguir simplificando fácilmente. Y aquí, menos 2 veces la velocidad del automóvil más una vez, aquí solo nos quedaría menos una vez, ¿no? 2 veces la velocidad de la locomotora menos una vez, solo nos quedaría aquí una vez. Y obviamente podemos esto ponerlo aquí adelante para que se vea mejor. Y listo, este 160 ya no está ahí. Y es lo que nos queda. Aquí hemos factorizado el 160, hemos factorizado y hemos simplificado el 160, lo hemos hecho directamente y aquí nos queda todo esto. La velocidad de la locomotora y la velocidad del automóvil lo tenemos, ¿no? Y ahora sí, miren, ya no ha sido necesario cambiar las unidades de las velocidades, no hemos necesitado cambiar de metros, de kilómetros a metros. Si es que ustedes se dan cuenta acá, solo estamos restando esas velocidades que teníamos de dato al inicio y tienen que estar en las mismas dimensiones, ¿no? Y ambos están en kilómetros por hora. Entonces podemos realizar eso. Vamos a reemplazar los valores que tenemos. La velocidad de la locomotora era 100 km por hora y menos 50 km de la velocidad del automóvil dividido entre 2. Esto va a ser igual. 100 menos 50 es 50 dividido entre 2 y esto prácticamente es 25, ¿no? Y muy bien, aquí vamos a anotar la respuesta ya para presentarlo y obviamente no nos tenemos que olvidar de las unidades. Velocidad de la locomotora y la velocidad del automóvil, ambos estaban en kilómetros sobre hora. Y esta es la respuesta final para este ejercicio. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues primero haciendo el gráfico, ¿no? Luego tratando de generalizar para un tiempo t. En ese tiempo t, el automóvil iba a avanzar cierta distancia x y igual, la locomotora cierta distancia y. Hemos hecho el triángulo que se formaba aquí y ahí está, ¿no? La distancia que separan el automóvil y la locomotora es r, lo hemos denominado con esa letra, r. De esa forma, a través de la ley de cosenos para resolver este triángulo, que no es rectángulo por si acaso, por eso hemos usado la ley de cosenos, nos ha dado esto, ¿no? Nos hemos recordado de eso. Hemos simplificado x y y para que estén en función de t a través de sus velocidades, ¿no? Algo importante es que todo tiene que estar en un mismo, con las mismas unidades. En este caso lo hemos aprovechado de que hemos trabajado sin algebraicamente. Muy bien. De esa forma hemos puesto aquí la velocidad de A y la velocidad de la locomotora y así sucesivamente lo hemos trabajado. Hemos hallado finalmente la fórmula que nos va a decir la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo, aquí la derivada de respecto de t, para cualquier tiempo t, es general, ¿no? Algo importante, si es que el tiempo no era cero, sí o sí tendríamos que transformar las velocidades de kilómetros a hora al menos a metros por hora, ¿no? Entonces, como el tiempo era cero, que nos pide para este problema, se van, miren, las velocidades se van. 0, 0 se vuelve, 0, 0, todo se vuelve 0, ¿no? Muy bien, entonces ahí ya tenemos esto de acá. Y finalmente, aquí haciendo algunas operaciones, nos damos cuenta que el 160 está presente aquí arriba en todos y aquí abajo igual, ¿no? Entonces se simplifican todos. Al final nos va a quedar una expresión que va a estar en función de las velocidades de la locomotora y del automóvil, que ya nos dan de dato. Entonces, realizando, reemplazando, nos sale que la derivada de r respecto de t es igual a 25 kilómetros por hora en un tiempo igual a 0. Muy bien, esta r cabe recalcar que es esto, la razón en que varía la distancia entre ellos. Entonces podemos decir que la razón que varía la distancia, la razón en que varía la distancia entre ellos es de 25 kilómetros sobre hora.